Se ve la presencia, gracias. Bueno, eh, el día de hoy, correspondiente a lo que es la teórica de fisiología, vamos a hablar de lo que es el balance de sodio y volumen de líquido extracelular. Vamos a seguir entrando los jóvenes. Ya estamos empezando con errores. Ya, bueno. Entonces, como mencionaba, sobre lo que es el balance de sodio y el volumen de líquido extracelular, continuamos en el, más que todo, en el sistema renal y en el equilibrio, más que todo, de los líquidos y electrolitos, ¿no ve? Entonces, vamos a pasar a lo que es la parte del temario que vamos a hablar el día de hoy. Ya, vamos a hablar de lo que es de la aldosterona, vamos a hablar de lo que es cómo la aldosterona controla lo que es el balance de sodio, y la presión arterial es el estímulo primario para la secreción de lo que es de la aldosterona. La angiotensina 2, vamos a hablar de la angiotensina 2, que influye en la presión arterial a través de lo que es las vías que presenta, ¿no?, la aldosterona, la angiotensina, perdón, y el péptido natriurético auricular, que proviene de la que es la expresión de sodio. Podemos entrar a los compañeros. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es el sodio, ¿ya? Así, la sal, cómo la sal se empieza a regular en el organismo. La sal es una sustancia importante dentro de lo que es el organismo, y ustedes ya tienen por conocimiento, hemos hablado desde el inicio, ¿no?, que el sodio, potasio, que el bomba de ATP, ya estamos a veces decir que repetimos la misma nomenclatura, pero es bueno seguir, porque en sí eso es la base para que se genere cualquier tipo de movimiento, o ya sea en el organismo, ¿no? Entonces, la sal es una sustancia que es esencial para el organismo para que pueda actuar cualquier funcionamiento, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es de la sal, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del balance, más que todo, cómo se regula lo que es la sal, ¿ya?, dentro de lo que es en el organismo, ¿no ve? Entonces, si hay abundante de sal, entonces, ¿cómo reacciona el organismo para que esto empiece a neutralizar o regular, más que todo? O viceversa, digamos, hay bastante cantidad de, de agua, entonces, ¿cómo se concentra lo que es la sal? ¿Ya? Dentro de lo que es el balance de sodio, en una dieta, hablaremos de un ejemplo más o menos, una dieta promedio que se ingiere mucho, 9 gramos por día, ¿ya? Entonces, aproximadamente, muchos que a veces consumimos sal, muy salado, eso nos gusta poca sal, a esta edad prácticamente no vamos a encontrar mucha repercusión, porque prácticamente estamos en una etapa eh, donde todavía no tenemos, o sea, alterado algunos órganos para que esto llegue
presentaron problemas. Ya, entonces, por eso a veces de jóvenes metemos a veces exceso de sal, a veces no nos molesta, solo a lo mucho que nos causa sed, ¿no ve? Entonces, lo que se requiere eh, es, al presentar lo que es o ingerir la sal, ya, creo que está entrando uno más, aceptaremos a los jóvenes antes que... Ya, entonces, lo que mencionaba, la sal, lo que ingerimos nosotros es aproximadamente 9 gramos por día, o 2 cucharadas de sal, por lo menos que nosotros el organismo aceptamos. Entonces, equivalente a unas 155 miliosmoles de sodio y cloro, que esto generalmente, ¿qué sucede a nivel de los riñones? Entonces, esto tiende, no todo esto se elimina por riñón. ¿Ya? Entonces, la concentración plasmática dentro de lo que nosotros en el organismo tenemos, y ustedes saben bien que es de 135 a 145 miliosmoles, que es un promedio de 140, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese dato que es 140 el promedio del sodio que es líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Mediante la prueba de una toma de muestras de sangre, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, evidentemente nosotros no vamos a ver la sangre y vamos a calcular. Efectivamente, netamente esto es más laboratorial, pero sí tenemos de tener que interpretarlo cuando ya estaba elevado, cuando ya está bajo, ¿no ve? Entonces, si agregaríamos a una persona, teníamos un sal, ¿ya? Para aumentar la concentración de líquido celular, ya entonces, si nosotros ingerimos sal pura, por ejemplo, ya en concentraciones más o menos una cantidad, ¿cuánta de agua se debería administrar para mantener la concentración de sodio? Entonces, si vamos a nosotros ingerir sal, entonces, por ende, el organismo mismo va a empezar a querer eh, coadyuvar o ver esa situación de que necesita, digamos, agua. ¿No? Entonces, en caso contrario, va a sacar del espacio intracelular, lo cual posteriormente va a descompensar, ¿no? Entonces, lo primero que va a hacer es querer recuperar o para mantener el adecuado sodio en el organismo. Entonces, hay una tabla que se presenta para ver la cantidad de agua que se requiere en base a la ingesta de sal. Y entonces, esta es la tablita, ya entre la fórmula por la cantidad para saber cuánta cantidad de agua que se requiere. Entonces, si tenemos ese consumo de esa sal, ya se debe agregar 0.1 litro de agua por cada litro de volumen de líquido extracelular. Entonces, si se asume que el volumen es normal en el líquido extracelular de 14 litros, se debe agregar 1.4 litros en este caso de agua, ¿ya? Y en este caso había una ganancia de un 10%, o sea, estamos dando que hay más ganancia de líquido que de sodio. En este caso, ¿qué va a producir esta ganancia? Entonces, hace que, digamos, a mayor ingesta de sal, va para producir alguna alteración vascular. En este caso, lo más próximo a alteración que tenemos es la tensión arterial, o sea, el aumento de la presión arterial. En lugar de agregar agua, si en vez de meter agua le meteremos nuevamente, en este caso, cloruro de sodio, que es la sal, entonces, la misma manera, ¿no? Entonces va a aumentar también la osmolaridad corporal. Sabemos la osmolaridad corporal a nivel renal es de 300, ¿no? En el momento de la filtración, 300 milosmoles. Entonces, en este caso, si aumentaríamos el consumo de sal, nosotros ingeriríamos sin agua, entonces aumentaría también la concentración de la osmolaridad, en este caso, hasta 307 milosmoles, ¿ya? Entonces, lo cual ya esto haría que
provocaría, como mencionaba hace ratos, que el líquido de extracelular, que hay bastante cantidad de sodio, entonces lo que va, como no hay agua, que no sé qué va a hacer, entonces va a tratar de sacar sal de otro lado, en este caso sodio del interior de la célula. ¿Ya? Entonces, del interior de la célula va a empezar a querer sacar sal y esto va a llegar a descompensar al organismo. Entonces, el cloruro de sodio aumenta la osmolaridad, ¿ya? Pero desencadena mediante dos respuestas. Hay dos respuestas que va a desencadenar al existir este cloruro de sodio elevado. Uno va a presentar lo que es la secreción de la vasopresina, ¿ya? Va a empezar a tener lo que es la vasopresina. Entonces, y otro de los que va a desencadenar es causar sed. Entonces, nosotros cuando ingerimos la sal, como decías, entonces, que sí o sí nos va a causar sed, ¿ya? Más allá de que también otro efecto del alcohol que causa, ¿no? Cuando consumimos alcohol también hay más diuresis, en este caso inhibe lo que es la hormona antidiurética, entonces esto hace que también nosotros tengamos sed, ¿no? Es lo mismo, no es lo mismo que uno cuando consume bebidas alcohólicas y cuando consume exceso de sal. El efecto casi es lo mismo, ¿no? Tienes ganancia de sed, tienes alta sed, tal vez estás tomando más agua y pues es para recuperar el líquido perdido. En este caso es por el aumento de la sal. Entonces, cuando uno ingiere sal, ¿ya? No hay cambio de volumen, o sea, no hay el volumen, no existe cambio, ¿ya? No hay cambio, eso tenganlo en cuenta. Pero sí hay aumento de la osmolaridad, o sea, la concentración de osmolaridad es lo que produce aumento, ¿ya? La ingesta de sal. Pero, con lo que mencionaba en su momento, que era, aumenta lo que es va a inducir esto, la ingesta de sal va a inducir a que se secrete la vasopresina. Además, lo que también va a provocar sed, ¿no ve? Entonces, una vez que secreta la vasopresina, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Esto va a ir a reabsorber a nivel de lo que es el renal, aumentar la reabsorción de agua, la vasopresina. Y además, cuando uno tiene sed, entonces, ¿qué va a hacer una persona que está con sed? Va a tener que ingerir agua, va a aumentar lo que es la ingesta de agua, por ende, esto va, va a ocasionar también que tenga una buena reabsorción de lo que es el agua a nivel renal, ¿ya? Entonces, va a aumentar también la reabsorción de agua, ¿ya? Ahora, además de eso, la ingesta de agua, ¿qué va a hacer? Va a producir que la osmolaridad retorne a la normalidad, ¿ya? Entonces, como bien decía, aquí hay aumento de la osmolaridad elevada, ¿no ve? Aquí decía, ¿no? Hay una flechita roja que dice aumento de la osmolaridad. Entonces, como hay aumento de la osmolaridad, entonces uno ingiere agua bastante líquido, entonces con esto va a empezar a regular, aumentar lo que es la absorción y va a que la osmolaridad retorne a la normalidad, ¿ya? Además, aumentar el volumen de líquido extracelular, como esto ya tiene líquido, entonces el líquido de extracelular ya no necesita pues buscar otro ambiente, otros compartimentos para que pueda, digamos, generar agua, ¿no ven? Entonces, ahora, y eso va también, la presión va a tener que elevarse también en todo caso, ¿ya? Entonces los riñones excretan sal y agua de respuesta con una respuesta adecuada. Y a nivel, cuando se produce lo que es aumento de la presión, ¿ya? Los reflejos cardiovasculares disminuyen la tensión arterial con una respuesta rápida. Y el volumen sanguíneo y la tensión arterial retorna a la normalidad. Entonces, todo es un mecanismo, produce por lo que hay una alteración tanto como en la ingesta y con el consumo de agua. Ahora, ¿qué pasa? Los riñones, como sabemos que los riñones son responsables de la mayoría parte de la excreción, ¿ya? De sodio, ¿ya? Una pequeña cantidad deja el cuerpo, o sea, todo se empieza a una cantidad deja el cuerpo. Entonces, ¿mediante qué? ¿Sabe, no? Entonces, mediante las heces, la transpiración, la diuresis, todo eso. ¿Ya? Hay una cantidad, a veces no limitada, tiende a eliminarse en mayor cantidad,
por ejemplo, en casos de vómitos, ¿ya? En casos de fiebre, en casos de diarrea. Cuando estamos en diarrea tipo osmótica o infecciosa, cualquier tipo de diarrea, y ves, dura 2, 3 días, ¿no? Entonces vamos 4, 5, 6 veces al baño, todo eso, pero perdemos bastante líquido, cosa no es lo, digamos, digamos, lo adecuado que el organismo debe eliminar. Pero el vómito lo mismo, ¿no? Entonces estamos vomitando y ahí uno se empieza a tener mareos, se empieza a temblar la mano, porque hay un desequilibrio en este caso. Cuando existe abundante fiebre, lo mismo, hay pérdida de lo que es de líquido y en donde también puede presentar las vías que son las vías, estas son las vías no renales. ¿Ya? Hay uno, compañero que está queriendo ingresar, pero que ya estamos casi al finalizar. Espero que sean los últimos. Entonces, hacemos este procedimiento ya con las vías no renales, o sea, por medio que no se elimina lo que son el sodio, ya por los medios donde también se elimina, pero es la vía renal en este caso, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Entonces, por este medio no se regula, pues no hay vómito, no regulamos, o alguien regula su vómito, no, que salga poco sodio, más sodio, menos sodio, no, en la diarrea igual, sabemos, por cualquier sea el tipo de diarrea, tampoco no se puede regular, ¿ya? Entonces sí puede regular el riñón, porque hay un mecanismo de regulación, si el organismo nos requiere más, entonces reabsorbe, no reabsorbe, estimula, no estimula, todo eso. Entonces el único, la absorción renal es donde el sodio es donde es regulada a nivel renal. Vamos a hablar también de lo que es de la aldosterona, ¿ya? La aldosterona controla el balance de sodio. ¿Cómo controla el balance de sodio? ¿Ya? La regulación de las concentraciones sanguíneas de sodio tiene lugar a través de una de las vías endocrinas más complicadas del cuerpo, ¿ya? La reabsorción, en este caso, de sodio la reabsorción de sodio generalmente se llega a presentar esto a nivel de los túbulos distales y el túbulo colector, ¿ya? La aldosterona, como bien decía, entonces, se reabsorbe, actúa aquí ¿a qué nivel del glomérulo? En este caso, a nivel de los túbulos distales y a los túbulos colectores. A ese nivel donde empieza a actuar lo que es la aldosterona. ¿Ya? Entonces, cuanto más aldosterona existe, es mayor la reabsorción. ¿Ya? Con una en este caso, sus células dianas realmente tiene mayor actividad más que todo en el sodio, potasio, ATPasa, ¿no? La aldosterona también se produce secreción puede llegar a producir también secreción de potasio, ¿ya? Entonces, la aldosterona es una hormona esteroidea sintetizada a nivel de la corteza suprarrenal, ¿ya? Entonces, es secretada a la sangre y transportada sobre unas proteínas transportadoras. Aquí tenemos la imagen, ¿ya? Gráfica, donde vemos la reabsorción a nivel del túbulo colector y la porción distal de lo que es del túbulo distal en este caso, ¿no ve? Entonces, y del colector. Entonces, en esas porciones donde actúa lo que es la acción de la aldosterona, ¿ya? Además, una vez, ¿cuál es su diana, su célula diana principal de la aldosterona? ¿Por qué justamente, y por qué no en la de Henle? ¿Por qué no en el proximal? Porque ahí existen unas células llamadas células principales, células P. Entonces, estas células P principales
ya se encuentra más que todo más a nivel de los túbulos distales y túbulo colector, ¿ya? Y tenemos una célula, ¿ya? De la célula principales, que esta es la célula principal, ¿ya? Pero presenta, ¿ya? Receptores, ¿ya? De sodio, potasio, ATPasa, ¿ya? A nivel de lo que es la membrana vasolateral, que son lo que son las membranas vasolateral, lo que son las receptores de sodio, potasio, ATPasa. También estas células tienen las características de presentar canales de escape, ¿ya? Canales de escape, por ejemplo, acá tenemos las canales de escape de sodio, ¿ya? Y de potasio. Las de sodio se llaman ENaC, es en inglés, ¿ya? Y de potasio tiene otros canales, que es la de ROM. Entonces, estos son canales de escape en caso de que, digamos, presentaría una alteración en el que es en las canales de sodio y potasio ATPasa, entonces son canales de escape, ¿ya? Entonces, lo que es la aldosterona, aquí tenemos la aldosterona, aquí abajo. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Ingresa a la célula por difusión simple, ¿ya? Una vez que ingresa por difusión simple a la célula, se une a los receptores citoplasmáticos, hay un receptor citoplasmático, ¿ya? Entonces, una vez que existe un receptor citoplasmático, aquí se produce lo que es el procedimiento para que esto ya estimule y produzca más, en este caso, canales, ¿ya? Canales de sodio, o sea, canales de sodio y potasio, produzca más canales. Entonces, es la finalidad para que esto salga más que todo más canales, en este caso de sodio y potasio. Entonces, esa es lo empieza a actuar a nivel de células principales del túbulo proximal y túbulo colector. ¿Ya? Ahora, la hipotensión estimula lo que es la secreción de la aldosterona, o sea, que quiere decir cuando la presión arterial, ¿ya? La presión arterial baja, va a estimular lo que es la aldosterona. Entonces, mediante dos estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Uno es el aumento de la concentración extracelular de potasio. Si hay un aumento de potasio elevado, entonces va a estimular que actúe en este caso la aldosterona. Otro es la disminución de la tensión arterial, que es un mecanismo para que empiece a actuar lo que es la tensión arterial. El potasio, ¿ya? El potasio se eleva, acá tenemos, ¿no? Imaginen, el potasio se eleva, ¿ya? Y actúa directamente, inmediatamente a nivel de la corteza suprarrenal para que estimule la aldosterona y esto vaya a las células P principales para que existe una reabsorción, aumente la reabsorción de sodio y aumente la secreción de potasio. Ese es el mecanismo. También cuando baje la presión arterial, ¿ya? Entonces mediante la vía de los sistemas renina-angiotensina, también estimula a lo que es la corteza, de la corteza llega a producir lo que es la aldosterona y de la misma manera. ¿Ya? Entonces, es el mecanismo que produce lo que es la potasio y la baja de la presión arterial. ¿Qué factores adicionales modulan la liberación de aldosterona? O sea, ¿qué hace que regule, ¿no? Entonces, aumento de lo que es la osmolaridad líquido extracelular. Esto va a conllevar a que estimular más que toda la corteza suprarrenal. Esto posteriormente para inhibir la secreción de la aldosterona, va a producir una deshidratación grave y una disminución anormal de 10 a 20 mil equivalentes de sodio en plasma. Puede estimular directamente la secreción de lo que es de la aldosterona. ¿Ya? Entonces, la vía en este caso, otra de los que ya recordarán anteriormente cuando habíamos llevado lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, creo que mecanismo que controla la presión arterial, está lo que es el sistema nervioso autónomo, según el simpático, ya está el mecanismo del sistema renina-angiotensina, están las calicreínas, las peptidonatriúrico auricular, son los mecanismos que van a
regular y contrarregular a lo que es en este caso, el sodio. Entonces, ¿cómo actúa lo que es el sistema renina-angiotensina? Este es como recordatorio, porque estas ya son cancheros para el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, primero, al haber una deshidratación, una persona se deshidrata, ya sea por diferentes factores, ¿no? Debe haber un déficit de sodio, o una hemorragia, porque digamos ha tenido un accidente y ha perdido líquido, como decía, no se regula por lo que es por el sistema renal, entonces ha perdido bastante líquido. Entonces, ¿qué va a conllevar eso? Una disminución de nivel sanguíneo. Entonces, su sangre líquido, esto se va a ver poca cantidad, y esto por ende va a disminuir lo que es la presión arterial, la presión va a bajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar esto? ¿Ya? Entonces va a ocasionar esta disminución, va a estimular directamente a las células, al riñón. ¿A qué nivel? Al nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón. Posteriormente, esto a estas células va a estimular lo que es la renina para que produzca la renina, ¿no? Entonces, esta renina, ¿ya? También lo convierte, comienzan ustedes, ¿no? El angiotensina convierte en angiotensina 1, entonces renina posteriormente se convierte en angiotensina 1. Y mediante lo que es la ECA, ¿ya? Enzima convertidora de angiotensina lo convierte en angiotensina 2. Hay literaturas donde menciona que solamente la ECA se producía más que todo en los pulmones, pero actualmente ya se encuentra en todos los vasos sanguíneos corporales, donde ya presenta, digamos, y hay ECA. Entonces, esto lo que va a producir lo que es el angiotensina 2. Entonces, angiotensina 2, ya tiene diferentes efectos a nivel del organismo. Uno lo que va a hacer, va a ir a molestarlo a lo que es la corteza suprarrenal, ya produciendo, ya que llegue a producir lo que es la aldosterona, ¿no? Entonces, además también va a producir una vasoconstricción arterial, lo cual la presión arterial va a hacer un aumento, ya para que esto genere más reabsorción, ¿no? Entonces, y esto por ende va a aumentar lo que es el volumen sanguíneo. Entonces, por último, lo que va a producir todo este proceso, lo que es el aumento de la liberación de la aldosterona, entonces en los riñones aumentos de la reabsorción de sodio y agua, y aumento lo que es la secreción de potasio, hidrógeno y la orina. Entonces, es el mecanismo donde llega a presentar. Como bien mencionábamos, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, actualmente ya se encuentra más que todo, se ha visto más que todo en los endotelios de los vasos, ya no es necesariamente que sí o sí está en los pulmones, ¿ya? Entonces, cuando la angiotensina 2 alcanza la glándula suprarrenal, entonces produce la síntesis y la liberación de la aldosterona. Entonces, no siempre que viene de los pulmones. ¿Qué cosas hacen que estimulen esta angiotensina? Las células granulares, las neuronas simpáticas, la retrotransmisión parácrina, la mácula densa o granulares, y esto es lo que va a producir la secreción de renina. ¿Dónde se encuentran las células granulares? Las células granulares, tenemos aquí, ustedes ya recuerdan, el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Entonces, aquí es donde se encuentra el aparato yuxtaglomerular, ¿no ve? Entonces, estos verdes, aquí estamos en colorcito, ¿no ve? Verdes, ¿ya? Son las células granulares, ¿ya? Estas moradas son las mácula densa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estas células granulares son los que van a percibir señal, que si la presión está bajo, entonces va a mandar señal para que produzca la renina. O en todo caso, ¿ya? Al sistema simpático lo mismo, va a mandar señal que no hay buena presión sanguínea, entonces también va a producir ese mecanismo. Ahora, la retrotransmisión parácrina, ¿qué quiere decir? Que las células máculas densas van a estimular para que estos manden señal para que esto se produzca lo que es la renina, y por ende va a producir lo que es la secreción de la renina. Entonces,
a este nivel se encuentran las células glandulares que estimulan a lo que es para que lleguen a producir lo que es la renina. ¿Ya? Entonces, la reabsorción de sodio no aumenta lo que es la presión la arterial, ¿ya? Se reabsorbe sodio, no quiere decir, se reabsorbe sodio y ya se aumenta la presión arterial, no, o sea, es un mecanismo para que esto, una vez que se absorbe sodio, ¿ya? Entonces, la retención de sodio aumenta lo que es la osmolaridad. Entonces, al retener el sodio, entonces aumenta la osmolaridad. Y esto va a estimular, al haber más osmolaridad, va a aumentar lo que es la sed. Uno va a tener más sed, por ende, va a tener que tomar líquido, y al ingerir líquido, entonces va a aumentar el líquido a nivel del espacio extracelular. Y como va a haber aumento del líquido extracelular, va a producir lo que es aumento de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo donde se presenta lo que es Ahora, además de eso, hablamos de lo que es de los efectos de la angiotensina 2, ¿ya? Anterior del sistema renina-angiotensina, ¿no? Aumenta la secreción de la vasopresina, estimula la sed. Uno de los, angiotensina es vasoconstrictores más potentes que se encuentran en el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Entonces, el vasoconstrictor más potente, pregunta de examen, pues, ¿no? Es la angiotensina 2, no es la 1, no es la N. Entonces, además también aumenta la aferencia simpática hacia el corazón y los vasos, para que esto regule lo que es la presión, ¿no? La presión arterial. Aumenta la reabsorción de sodio o sea, reabsorción de sodio, ¿a qué nivel? En el túbulo proximal. ¿Ya? Ahora, este es como mencionaba en gráfico, ¿no? Entonces, a nivel de las arterias produce vasoconstricción, a nivel de lo que es a nivel centro cardiovascular, va a ser aumento de la respuesta cardiovascular. A nivel del hipotálamo, va a producir lo que es aumento de la vasopresina, ¿ya? Y también, de la misma manera, va a producir lo que es la necesidad de tomar harta agua, ¿no? La sed, ¿ya? Y además también a nivel de la corteza suprarrenal, que va a producir, que se produzca la aldosterona, ¿ya? Y por ende, esto va a producir el aumento de lo que es la reabsorción de sodio y pues el volumen se mantiene en la osmolaridad. ¿Ya? Es el mecanismo de lo que se presenta lo que es la angiotensina. Ahora, yendo a la parte clínica, ¿ya? Entonces, un poquito siempre tenemos que tratar de hablar o mezclar con la clínica, porque ahí también se nos va a quedar, y cosa que no nos olvidemos, que 2 semanas no sepamos nada de lo que hemos hablado. Entonces, como ustedes ya saben bien, ya el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y entonces, que esto generalmente en la hipertensión arterial ya utilizan un medicamento, ya las famosas IECAS, ya, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no llama esto? Entonces, estas IECAS ya producen efectos adversos, ¿ya? O sea, a unas personas aparentemente das esas IECAS, la Laptopril, la Ripril, todo eso. Entonces, esos medicamentos hipertensos producen un efecto adverso, como puede ser incremento de lo que es la bradicinina, y esto va a provocar tos. Una paciente va a estar casi continuamente con tos, ya, con un estímulo respiratorio. ¿Ya? Entonces, se han tratado de inventar, o en este caso, hacer estudios, y más que todo buscar medicamentos bloqueadores netamente de la angiotensina, no inhibidores que digamos baja, pero bloqueos que realmente lo corta. Pero al producir el bloqueo de la angiotensina, también tiende a presentar casi el mismo efecto. Entonces se está viendo la solución de que posteriormente se hagan los famosos inhibidores directos de la renina. Al conseguir estos medicamentos, que digamos que la inhibidores de la renina, va a producir ¿qué? Al inhibir la renina, entonces va a cortar toda la cadena del sistema renina, angiotensina, aldosterona, todo eso. Entonces, corta la renina, entonces todo el mecanismo va a ir en descenso. Entonces, es uno de los factores que se está realizando el estudio para ya utilizar este tipo de
medicamentos, porque hay medicamentos, como bien ustedes saben, ya tienen efectos adversos, efectos colaterales que pueden dar un beneficio, digamos, vascular, tiene un efecto respiratorio, digamos. Entonces, o tiene un efecto digestivo que te cuida el estómago, pero tiene un efecto vascular, o viceversa, ¿no? En todo caso, estás queriendo dar medicamento para migraña, por ejemplo, un medicamento, y no te pasa, un medicamento más fuerte, o te estás con un problema neurológico, vos tomas medicamento y llega el momento que te has lastimado tu estómago, entonces un efecto nocivo a nivel de lo que es del tubo digestivo. Entonces, eso siempre ya ustedes ya vean la parte de medicamentos cuando ya empiezan al año, cuando estén en tercer año, ya ustedes van a ver lo que son mecanismos de los efectos que puede producir cada medicamento. Entonces, ya ahí tiene que ver la interacción de un medicamento con otro medicamento, qué cosas va a empezar a producir. Entonces, lo que tiene que ver, siempre ver la parte, ¿no? Cuando un medicamento ve un prospecto, entonces los efectos adversos que pueda presentar. Entonces, puede ser la medicina, a veces puede ser tu propio mal, ¿no? Entonces, es lo que trata de mencionar. Los péptidos natriuréticos promueven la excreción de sodio y agua. Entonces, acá, por ejemplo, eh, los péptidos natriuréticos es como decir un mecanismo de contrarregulador de lo que es la aldosterona, vasopresina, todo eso, los sistemas de angiotensina. Como sabemos que la aldosterona y la vasopresina aumentan la reabsorción de agua, entonces esto se ha pensado que existe otra hormona que pueda causar natriuresis. Es una hormona, ¿por qué dice natriuresis? Natriurético, que esta hormona hace pues que elimine, digamos, líquido, que elimine, digamos, sodio mediante la orina. Entonces, como decimos que esto es un antagonista del sistema renina-angiotensina, podríamos decir, ¿no? Entonces, el péptido natriurético es un mecanismo de contrarregulador de lo que es el sistema renina-angiotensina. Entonces, también péptido natriurético auricular tiene varios sinónimos, ¿ya? Entonces, puede ser eh, ANF, ANF, ANH, entonces aquí como solamente cambia lo que es la hormona, ¿no? La hormona natriurética auricular, la péptido natriurético auricular y factor, es que esto del medio es factor natriurético auricular, hormona natriurético auricular, todo eso. ¿Ya? Entonces, es el famoso péptido, ¿no? Entonces, además también hay otro tipo de péptidos, el péptido natriurético cerebral, ¿ve? Entonces, eso también tiene otro efecto. Entonces, este caso, este péptido es conocido como una auriculopeptínica, ¿ya? O peptina. Entonces, es una hormona peptídica producida por las células miocárdicas. Antes, pues, presentado a nivel del corazón, especializado precisamente en los en el corazón, ¿no? Es donde se llega a presentar. Entonces, el mecanismo de es de evitar, ya promueve la excreción de sal y agua. El péptido natriurético cerebral es un marcador clínico de una insuficiencia cardíaca. Entonces, vemos que esto es el péptido natriurético auricular, ya tiene a nivel de lo que es una acción a nivel renal, ya a nivel del túbulo, arterias eferentes, llega a dilatar, entonces aumenta lo que es aumento de la filtración glomerular. A nivel del corte suprarrenal produce menos, evita que exista menos aldosterona. A nivel del bulbo raquídeo también disminuye las células eferentes simpáticas y a nivel del hipotálamo va a haber, exista menos vasopresina. Entonces, ese es un mecanismo de lo que es péptido natriurético auricular. De lo que hablaba del otro es el péptido natriurético cerebral, ya PNB, como la literatura inglesa al revés, entonces es la péptido natriurético cerebral. Esto generalmente no tiene mucha énfasis en esta situación, pero cabe mencionar que está sintetizado en las células miocárdicas, ventriculares y encefálicas, por eso es cerebral, ya, entonces es un marcador biológico. Actualmente algunos países se llegan a utilizar como un marcador biológico, un marcador para
descartar patologías de una insuficiencia cardíaca, o sea, que está mal del corazón, entonces ven esa situación. La producción del péptido natriúrico cerebral aumenta con la dilatación ventricular y aumento de la presión ventricular. O sea, si vemos que un paciente, ahí va a haber digamos, un PNP elevado, que puede que decimos, no, entonces sabe que hay dilatación ventricular y aumento de la presión ventricular. Entonces, un patrón de diagnóstico va a distinguir la disnea. La disnea es, sabemos que dificultad respiratoria, ¿no? La disnea puede ser de origen cardíaco, puede ser de origen respiratorio, lo cual que nosotros podemos, digamos, diferenciar más allá de sacar la espirometría o sacar algún, es un dato que nos pueda ayudar. Entonces, para resumir, entonces, son mecanismos, ¿ya?, que regulan y contrarregulan lo que son la natriuresis, en este caso el sodio en el organismo. Entonces, son mediante, cuando hay un déficit de volumen circulante, entonces va a producir que mediante los vasos receptores estimulen, en este caso, manden señal a lo que es al aparato yuxtagomedular, va a producir lo que es la renina va a llegar a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, y además también la angiotensina 2 va a estimular lo que es la aldosterona, aumento de la aldosterona. Entonces, ese es un mecanismo mediante el sistema renina-angiotensina, para que esto aumente y reabsorba más sodio en este caso, ¿no? Hay otros mecanismos receptores de baja presión, estamos hablando a nivel de lo que es del callado de aórtico o el seno carotidio, ¿no? Entonces, también de este mecanismo llegan a producir una activación simpática, para que esta activación simpática produzca estímulo a nivel del aparato yuxtaglomerular y nuevamente produzca el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Ahora, el otro mecanismo, mediante la hipófisis posterior, ya también a nivel cerebral, puede producir estímulo a nivel de hipófisis posterior, lo que es la vasopresina, y esto también llega a elevar lo que es la vasopresina y produzca lo que es la reabsorción. Y por último, un mecanismo de contrarregular, como mencionábamos, que es el péptido atrial natriurético o péptido natriurético auricular, ¿no? Entonces, como ya sabemos que a nivel del corazón, a nivel de las orejuelas, tienden a producir este péptido natriurético, con lo cual hace que exista una inhibición de todo este mecanismo para que esto pueda tener una eliminación normal de lo que es del sodio en del sistema renal. ¿Ya? Bueno, jóvenes,